Cuando las luces se apagan y los ojos del mundo parecen no ver, hay quienes arriesgan todo por algo que muchos dan por sentado. La valentía no se mide por las palabras, sino por los actos silenciosos de aquellos que se atreven a desafiar lo imposible. En uno de los lugares más impenetrables del planeta, una fe prohibida sigue latiendo, incluso cuando cada respiración puede ser la última. Desde la resistencia secreta de cristianos perseguidos en Corea del Norte hasta el impacto mundial que generan sus historias, aquí descubrimos qué significa mantener viva la esperanza bajo la opresión más brutal. Número 1. Cristianos asesinados por su fe. El sacrificio de los cristianos que han sido asesinados a lo largo de la historia por defender su fe es uno de los episodios más impactantes y conmovedores del cristianismo. La historia nos muestra cómo, desde los tiempos del Imperio Romano hasta el día de hoy, estos creyentes han sido perseguidos y asesinados por practicar su religión. En los primeros siglos de nuestra era, los seguidores de Jesús vivían en constante peligro. Los emperadores romanos veían en el cristianismo una amenaza a su poder y a las creencias paganas que mantenían su control sobre el pueblo. La brutalidad de las ejecuciones públicas era parte del espectáculo, y los cristianos eran vistos como un enemigo a erradicar. Sin embargo, esto no disuadió a los fieles, quienes veían en su sacrificio un acto de devoción y lealtad a Dios. Los primeros cristianos eran en su mayoría gente humilde, personas que encontraron en las enseñanzas de Jesús una esperanza para una vida mejor, más allá de la opresión que sufrían en sus comunidades. En lugar de rendirse ante el miedo, estos mártires enfrentaban la muerte con una serenidad asombrosa. Su coraje no solo impactaba a sus compañeros de fe, sino también a los mismos espectadores que, en ocasiones, llegaban a convertirse al cristianismo impresionados por su valentía. Pero la historia de la persecución cristiana no se limita al pasado. En el siglo XX, la persecución continuó de maneras igualmente devastadoras. Durante los regímenes comunistas de Europa del Este y Asia, muchos cristianos fueron ejecutados o enviados a campos de trabajo por practicar su fe. Los líderes de estos regímenes consideraban la religión como una amenaza a su ideología, y el cristianismo en particular, por su carácter universal y su mensaje de libertad espiritual, era visto como un enemigo del Estado. Los cristianos que fueron capturados eran sometidos a torturas físicas y psicológicas en un intento de hacerlos renunciar a su fe. Sin embargo, muchos de ellos permanecieron firmes en su devoción, demostrando que la fe puede ser más fuerte que el miedo y el dolor. Número 2. Corea del Norte. La historia del cristianismo en Corea del Norte es una de las más fascinantes y trágicas en el contexto de la persecución religiosa mundial. Los primeros cristianos llegaron a la península coreana en el siglo XVIII, trayendo consigo las enseñanzas de Jesús en medio de un contexto profundamente confuciano. Estos primeros misioneros, mayoritariamente sacerdotes católicos, encontraron resistencia por parte de la élite gobernante, que veía en el cristianismo una amenaza a las estructuras tradicionales. Sin embargo, a pesar de la oposición, el cristianismo comenzó a ganar terreno, especialmente entre las clases más humildes y oprimidas, quienes encontraron consuelo en las enseñanzas de amor y redención. En el siglo XIX, la llegada de los predicadores protestantes consolidó la presencia del cristianismo en Corea. No solo trajeron consigo la religión, sino también avances en ciencia, medicina y educación, lo que les permitió ganar aún más influencia en la sociedad coreana. En esa época, la ciudad de Pyongyang, capital de lo que hoy es Corea del Norte, fue conocida como la Jerusalén del Este, debido al gran número de iglesias y comunidades cristianas activas. Durante la ocupación japonesa, que tuvo lugar entre 1910 y 1945, muchas iglesias se convirtieron en centros de resistencia contra la dominación colonial, lo que fortaleció aún más la identidad cristiana en la región. Sin embargo, todo cambió después de la Segunda Guerra Mundial y la división de Corea en dos naciones, Corea del Norte y Corea del Sur. Mientras que en el sur el cristianismo floreció y se convirtió en una parte fundamental de la cultura, en el norte, bajo el liderazgo de Kim Il-sung, la religión fue duramente reprimida. El nuevo régimen comunista, con su ideología del Juche,
que promovía la autosuficiencia y la devoción al Estado, consideraba la religión una amenaza para el control absoluto del partido. La persecución fue implacable. Las iglesias fueron cerradas, los líderes religiosos fueron encarcelados y ejecutados, y las comunidades cristianas fueron obligadas a desmantelarse. En la actualidad, Corea del Norte es uno de los países donde ser cristiano es más peligroso. Practicar la fe cristiana en público es imposible, y aquellos que lo hacen en secreto corren el riesgo de ser arrestados, enviados a campos de trabajo forzado o incluso ejecutados. Sin embargo, a pesar de esta represión brutal, muchos cristianos norcoreanos continúan practicando su fe en la clandestinidad. Se organizan en pequeños grupos secretos que se reúnen en sótanos o lugares apartados, siempre bajo el temor de ser descubiertos por los espías del régimen. A pesar de las condiciones extremas, la fe de estos cristianos sigue siendo un faro de esperanza para aquellos que buscan un cambio en Corea del Norte. Número 3. Kim Il-sung. Kim Il-sung, el líder fundador de Corea del Norte, es una figura central en la historia de la represión religiosa en el país. Nacido en 1912, Kim Il-sung llegó al poder en 1948 y estableció un régimen comunista basado en la ideología del Juche, que promovía la autosuficiencia y la devoción al Estado por encima de todo. Para Kim, la religión, y especialmente el cristianismo, representaba una amenaza directa a su poder. En su visión, no había lugar para la devoción a un ser superior más allá del partido y el Estado, y cualquier forma de religión era vista como un desafío a su control absoluto. Bajo su liderazgo, Corea del Norte se convirtió en un estado ateo, donde la religión no solo era desalentada, sino activamente perseguida. Las iglesias que alguna vez florecieron en la región fueron clausuradas, y los líderes religiosos que no lograron escapar del país fueron arrestados, encarcelados y en muchos casos ejecutados. Las políticas antirreligiosas de Kim Il-sung no se limitaron solo al cristianismo, sino que también afectaron a otras religiones, como el budismo. Sin embargo, el cristianismo, por su carácter universal y su mensaje de libertad espiritual, fue visto como una de las mayores amenazas para el régimen. El ascenso de Kim Il-sung al poder marcó el comienzo de una era de represión religiosa sin precedentes en Corea del Norte. El régimen implementó una vigilancia estricta sobre cualquier actividad religiosa y los cristianos fueron sometidos a una persecución sistemática. Aquellos que practicaban su fe en secreto corrían el riesgo de ser denunciados por vecinos o incluso por miembros de su propia familia, ya que el régimen fomentaba la desconfianza y el espionaje entre la población. Las familias enteras eran castigadas si uno de sus miembros era descubierto practicando la religión. El objetivo de Kim Il-sung era claro: eliminar cualquier fuente de poder o influencia que pudiera desafiar la lealtad absoluta al Estado. A pesar de la brutalidad de sus políticas, muchos cristianos en Corea del Norte continuaron practicando su fe en secreto. Organizaron reuniones clandestinas, escondieron Biblias y enseñaron a sus hijos sobre el cristianismo, todo a riesgo de ser descubiertos y castigados severamente. La represión bajo Kim Il-sung dejó una marca profunda en la sociedad norcoreana, y la persecución religiosa se convirtió en una característica central del régimen. Aunque han pasado décadas desde su muerte en 1994, su legado de represión religiosa sigue vivo en Corea del Norte bajo el liderazgo de sus sucesores. Número 4. Pastor Han. El Pastor Han fue una de las figuras más relevantes y valientes en la resistencia cristiana en Corea del Norte. Su historia no solo habla de fe, sino también de un coraje excepcional frente a un régimen implacable que hacía todo lo posible para eliminar cualquier forma de religión. Han era conocido por liderar a una comunidad cristiana en una región donde la práctica religiosa estaba estrictamente prohibida y castigada con extrema dureza. Aunque sabía que las autoridades estaban al tanto de sus actividades y que su vida corría peligro, el Pastor Han nunca renunció a su misión de enseñar y propagar el cristianismo en Corea del Norte. La fuerza de su convicción y su dedicación inquebrantable hacia su fe lo convirtieron en un símbolo para muchos.
el arresto del pastor Han fue inevitable. Las autoridades norcoreanas finalmente lo capturaron y lo sometieron a brutales torturas con el objetivo de que renunciara a su fe y traicionara a los miembros de su comunidad. Sin embargo, Han se mantuvo firme en sus creencias. A pesar del dolor físico y psicológico, no abandonó su misión. Su valentía era tan grande que ni siquiera la amenaza constante de muerte logró quebrantarlo. Las autoridades lo consideraron una amenaza tan significativa que, finalmente, fue ejecutado por sus creencias. Para muchos, su muerte fue una tragedia, pero también lo convirtió en un mártir y en un ejemplo de resistencia frente a la tiranía. Pero la historia del pastor Han no terminó con su ejecución. Su legado continuó vivo entre los cristianos que, a pesar de la represión, seguían practicando su fe en secreto. El sacrificio del pastor Han inspiró a otros a no rendirse y a seguir luchando por su derecho a creer. Incluso después de su muerte, las autoridades norcoreanas no cesaron su persecución contra su familia. Su esposa e hijos fueron enviados a campos de trabajo forzado, donde soportaron condiciones extremadamente duras. Sin embargo, la memoria de Han seguía presente, y su historia se difundió más allá de las fronteras de Corea del Norte, llegando a inspirar a cristianos en todo el mundo. Número 5. Kim Jong-il. Kim Jong-il, hijo de Kim Il-sung, heredó no solo el poder absoluto de su padre, sino también su firme determinación de eliminar cualquier tipo de religión en Corea del Norte. Durante su liderazgo, que se extendió desde 1994 hasta su muerte en 2011, Kim Jong-il endureció las políticas antirreligiosas y llevó la represión a un nivel sin precedentes. Si bien su padre ya había implantado las bases para una estricta vigilancia y control de la religión, Kim Jong-il hizo de la persecución religiosa uno de los pilares de su régimen. Bajo su gobierno, los cristianos y otros grupos religiosos enfrentaron una represión más sistemática y brutal. La ideología del Juche, que promovía la autosuficiencia y la devoción absoluta al Estado y a la familia Kim, era incompatible con cualquier forma de fe espiritual. Kim Jong-il consideraba la religión como una amenaza a su autoridad y como una fuente de influencia externa que podía debilitar el control del partido sobre la población. En consecuencia, intensificó las políticas de vigilancia y represión. Las iglesias que aún existían fueron clausuradas y las actividades religiosas fueron condenadas públicamente. Las ejecuciones de cristianos y otros creyentes no solo se convirtieron en un acto común, sino que también fueron utilizadas como herramientas de propaganda para disuadir a otros de practicar su fe. Bajo el liderazgo de Kim Jong-il, los campos de trabajo forzado, conocidos como Kwanliso, se convirtieron en un destino común para aquellos que eran sorprendidos practicando su religión. Los cristianos que eran arrestados eran enviados a estos campos, donde soportaban condiciones inhumanas, trabajos agotadores y torturas físicas y psicológicas. Las historias de cristianos que fueron capturados rezando en secreto o leyendo la Biblia, y que luego fueron ejecutados públicamente, sirvieron como advertencia para el resto de la población. La crueldad del régimen de Kim Jong-il no tenía límites cuando se trataba de mantener su control total sobre la sociedad. A pesar de estas políticas brutales, muchos cristianos continuaron practicando su fe en la clandestinidad. Organizaron reuniones secretas en sus hogares, utilizaron códigos para comunicarse y escondieron Biblias en lugares donde las autoridades no pudieran encontrarlas. Sin embargo, el régimen contaba con una extensa red de espías e informantes que se infiltraban en estas comunidades secretas, lo que hacía que muchos fueran capturados y castigados severamente. Kim Jong-il utilizaba todos los recursos a su disposición para erradicar la religión de Corea del Norte, y aunque muchos sufrieron y murieron bajo su gobierno, la fe cristiana, contra todo pronóstico, continuó existiendo. Número 6. Campamentos de trabajo, Kwanliso. Los campamentos de trabajo en Corea del Norte, conocidos como Kwanliso, son sin duda uno de los aspectos más oscuros y aterradores del régimen norcoreano. Estos campos son lugares donde las personas consideradas enemigas del Estado, incluidos los cristianos, son enviadas para cumplir condenas en condiciones inhumanas.
los cristianos que son capturados practicando su fe en secreto o que son denunciados por otros, ya sea por leer la Biblia, rezar o asistir a reuniones religiosas clandestinas, son enviados a estos campamentos. En estos lugares se enfrentan a una existencia extremadamente dura, marcada por el trabajo agotador, la desnutrición y la tortura. Los Kwanliso están diseñados para quebrar tanto física como mentalmente a sus prisioneros. Los trabajos forzados incluyen largas jornadas en minas, canteras y campos agrícolas, donde los prisioneros deben trabajar desde el amanecer hasta el anochecer con muy poca comida y sin acceso a atención médica. Las condiciones de vida son tan severas que muchos prisioneros no sobreviven más de unos pocos años en estos campos. Las enfermedades son comunes y las lesiones menores, que en otras circunstancias podrían ser tratadas fácilmente, se convierten en mortales debido a la falta de recursos y cuidados médicos. Para los cristianos, el trato en los Kwanliso es aún más brutal. Son considerados enemigos del Estado no solo por haber violado las leyes del régimen, sino también por desafiar la ideología del Juche, que prohíbe cualquier lealtad fuera del partido y la familia Kim. Aquellos que son descubiertos rezando o hablando de su fe dentro del campamento son sometidos a torturas adicionales, lo que incluye golpizas, aislamiento y trabajos aún más duros. La intención del régimen es clara: eliminar cualquier rastro de religión y asegurarse de que la fe en algo superior al Estado sea completamente erradicada. A pesar de la brutalidad de estos campamentos, muchos cristianos continúan practicando su fe en secreto. Utilizan el ingenio para organizar pequeñas reuniones clandestinas en las que pueden compartir su fe y orar. Algunos prisioneros han relatado historias de cómo logran memorizar pasajes de la Biblia o cómo encuentran momentos de paz interior mientras rezan en silencio, incluso en medio de las condiciones más terribles. Para ellos, su fe es lo único que les da fuerzas para sobrevivir en un entorno tan hostil. Número 7. Monje budista. El monje Kim, un budista devoto que practicaba su fe en secreto en Corea del Norte, es otro trágico ejemplo de la brutal represión religiosa que ha marcado la historia de este país. Aunque el cristianismo es, sin duda, una de las religiones más perseguidas, otras creencias tampoco están a salvo bajo el régimen. Para los líderes norcoreanos, cualquier forma de devoción que no sea hacia el Estado y la familia Kim es vista como una amenaza. Kim, que llevaba años practicando su religión en la clandestinidad, fue finalmente descubierto por las autoridades, lo que desencadenó una serie de eventos que marcarían su destino de forma trágica. Kim vivía una vida austera, apartada de los demás, dedicándose a la meditación y a las prácticas budistas tradicionales. Sin embargo, en un país donde el control absoluto del Estado es la norma, incluso algo tan simple como meditar podía ser interpretado como un acto de rebeldía. Las autoridades lo espiaron durante meses, intentando recopilar pruebas de sus actividades religiosas antes de proceder a su arresto. Finalmente, fue capturado en una redada sorpresa mientras realizaba un ritual budista en privado. Fue detenido sin previo aviso y llevado a un centro de detención donde sería sometido a tortura. Durante su encarcelamiento, las autoridades intentaron, sin éxito, obligarlo a renunciar a su fe. Las técnicas de tortura eran brutales, diseñadas para quebrar su voluntad. Sin embargo, Kim permaneció firme en su fe, rehusándose a renunciar a sus creencias, a pesar del inmenso dolor físico y psicológico al que fue sometido. Después de semanas de interrogatorios y torturas, las autoridades decidieron ejecutar a Kim como un ejemplo para otros. Su familia, que también había sido detenida, fue castigada con el destierro a un campo de trabajo forzado, una sentencia equivalente a la muerte lenta. El destino de Kim no fue diferente al de muchos otros que, en Corea del Norte, han sido perseguidos por practicar una religión. La política del régimen es clara: cualquier forma de lealtad a algo superior al Estado es intolerable. Sin embargo, a pesar de los castigos brutales, la historia de Kim es un recordatorio de la resiliencia de aquellos que eligen la fe frente a la opresión. Su muerte fue una tragedia, pero su vida y su determinación dejaron una marca indeleble en aquellos que lo conocieron y en la comunidad budista de Corea del Norte, que sigue practicando en la clandestinidad. Número 8.
Cristianos norcoreanos. En Corea del Norte, los cristianos que aún permanecen dentro del país viven bajo una constante amenaza de persecución. La vida para ellos es una mezcla de miedo y fe inquebrantable, ya que practican su religión en secreto, ocultándose del omnipresente régimen. Desde que el cristianismo fue prohibido por completo bajo el liderazgo de Kim Il-sung, los cristianos norcoreanos han tenido que adaptar su forma de vida a una realidad en la que la práctica de su fe podría significar la muerte. Sin embargo, a pesar de los riesgos, muchos de ellos continúan reuniéndose en pequeños grupos clandestinos para orar y compartir su fe. Estas reuniones son extremadamente peligrosas. Las casas donde se realizan son elegidas con mucho cuidado y las oraciones se hacen en silencio para no alertar a los vecinos o a los espías del gobierno. A menudo los cristianos se ven obligados a memorizar pasajes de la Biblia porque tener una Biblia física en su posesión es un delito grave que puede llevarlos a ser ejecutados o enviados a campos de trabajo. Cada vez que se reúnen, lo hacen sabiendo que podrían estar siendo vigilados y que cualquier error podría costarles la vida. Las autoridades norcoreanas tienen una red de informantes que se infiltran en las comunidades locales para descubrir a aquellos que practican la religión en secreto. Incluso los miembros de la familia son alentados a denunciarse unos a otros si descubren que están practicando alguna fe religiosa. Los castigos son implacables. Las familias enteras son castigadas si uno de sus miembros es descubierto, lo que crea un ambiente de desconfianza y miedo entre los ciudadanos. Sin embargo, a pesar de todo esto, los cristianos norcoreanos se mantienen firmes en su fe, encontrando consuelo y fuerza en sus creencias, a pesar del peligro constante. A lo largo de los años, muchos cristianos han sido arrestados, ejecutados o enviados a campos de trabajo. Estos campos, conocidos como Kwanliso, son lugares donde los prisioneros son sometidos a trabajos forzados en condiciones extremadamente duras. Para los cristianos, el tratamiento es aún más severo, ya que son vistos como enemigos del Estado. Los que logran sobrevivir a estos campos salen con cicatrices físicas y emocionales que les durarán toda la vida. A pesar de esto, algunos continúan practicando su fe en secreto, desafiando al régimen y manteniendo viva la llama de su creencia. Número 9. Contrabando de Biblias. El contrabando de Biblias en Corea del Norte es una actividad extremadamente peligrosa, pero para muchos cristianos en el país es una forma vital de mantener viva su fe. Dado que la posesión de una Biblia está estrictamente prohibida por el régimen, los creyentes han ideado formas ingeniosas para traer estas escrituras sagradas al país. A lo largo de los años, muchas Biblias han sido introducidas de contrabando a través de la frontera con China, ocultas en objetos cotidianos o disimuladas de maneras que no llamen la atención de las autoridades norcoreanas. El acto de contrabandear Biblias es, en sí mismo, un acto de gran valentía y desafío al régimen, que castiga severamente a aquellos que son atrapados. El viaje de las Biblias hacia Corea del Norte es largo y peligroso. A menudo, las Biblias son transportadas por redes de misioneros y activistas cristianos que operan en la frontera entre China y Corea del Norte. Estos grupos arriesgan sus vidas para asegurarse de que las escrituras lleguen a manos de los creyentes norcoreanos. Algunos ocultan Biblias en envases de comida o en otros artículos de contrabando para evitar ser detectados por los guardias fronterizos. Una vez dentro del país, las Biblias son distribuidas en secreto entre los cristianos, quienes las guardan en lugares ocultos y solo las sacan en momentos de extrema privacidad. Para los cristianos en Corea del Norte, tener una Biblia es un lujo y un riesgo a partes iguales. Las Biblias son vistas como una amenaza directa al régimen, ya que el mensaje de libertad espiritual que contienen desafía la doctrina del Juche, que promueve la devoción absoluta al Estado y a la familia Kim. Cualquiera que sea encontrado con una Biblia es considerado un enemigo del Estado y enfrenta castigos extremadamente severos. En muchos casos, los cristianos que son descubiertos con Biblias son enviados a campos de trabajo forzado y algunos son incluso ejecutados públicamente para servir como advertencia a otros. Sin embargo, el contrabando de Biblias continúa. A pesar del peligro, muchos cristianos creen que es fundamental tener acceso a las Escrituras,
ya que les proporcionan fortaleza y consuelo en medio de la opresión. Para muchos de ellos, la Biblia es su única conexión con el resto del mundo cristiano y con su fe. Los pasajes de las Escrituras les dan esperanza y les recuerdan que no están solos, incluso cuando enfrentan las peores circunstancias. Las redes de contrabando, aunque pequeñas y operando bajo un velo de secreto, son una línea de vida para los cristianos en Corea del Norte. Número 10. Kim Jong-un. Kim Jong-un, el actual líder de Corea del Norte, ha continuado con las políticas represivas de sus predecesores en lo que respecta a la religión y, en particular, el cristianismo. Desde que asumió el poder en 2011, tras la muerte de su padre Kim Jong-il, Kim Jong-un ha seguido una línea dura contra cualquier forma de expresión religiosa que desafíe el control absoluto del régimen. En su visión, la religión es vista como una amenaza directa a la estabilidad del Estado, ya que promueve una lealtad que va más allá de la familia Kim y del Partido Comunista. Bajo su liderazgo, la persecución de los cristianos ha continuado con la misma brutalidad que en las décadas anteriores. Las iglesias clandestinas que operan en el país son constantemente monitoreadas y cualquier indicio de actividad religiosa es reprimido de inmediato. Aquellos que son capturados participando en reuniones secretas, rezando o poseyendo Biblias, son arrestados y enviados a campos de trabajo forzado, donde las condiciones son inhumanas. Las ejecuciones públicas de cristianos no han disminuido bajo el liderazgo de Kim Jong-un. De hecho, algunos informes indican que se han intensificado como una forma de advertir a otros sobre las consecuencias de desafiar al régimen. Kim Jong-un ha seguido utilizando la propaganda del Estado para demonizar a los cristianos y presentarlos como agentes extranjeros que buscan desestabilizar el país. Los medios controlados por el gobierno suelen mostrar imágenes de cristianos siendo arrestados o confesando bajo coacción, con el objetivo de crear miedo entre la población. Estas tácticas no solo buscan erradicar la religión, sino también sembrar la desconfianza entre los ciudadanos, asegurando que cualquier actividad religiosa sea denunciada rápidamente por vecinos, colegas o incluso familiares. A pesar de la represión, los cristianos en Corea del Norte han encontrado formas de seguir practicando su fe. Bajo el liderazgo de Kim Jong-un, las redes de cristianos clandestinos han desarrollado métodos ingeniosos para organizar reuniones secretas, compartir Biblias y orar en privado. Estas actividades se llevan a cabo con un nivel extremo de precaución, ya que cualquier error puede resultar en la captura y ejecución. Sin embargo, la comunidad cristiana en Corea del Norte sigue siendo resiliente, demostrando una fe inquebrantable frente a la tiranía. Número 11. Mujeres cristianas en Corea del Norte. La vida de las mujeres cristianas en Corea del Norte es especialmente difícil, ya que enfrentan una doble carga de opresión. Por un lado, son perseguidas por su fe religiosa y por otro, deben lidiar con el abuso y la discriminación basados en su género. En un país donde la religión está estrictamente prohibida y castigada severamente, las mujeres que se atreven a practicar el cristianismo lo hacen en un ambiente de constante miedo. A menudo se reúnen en pequeños grupos clandestinos en lugares apartados, como sótanos o casas abandonadas, donde pueden orar y leer pasajes de la Biblia en secreto. Sin embargo, el riesgo de ser descubiertas siempre está presente. El castigo para las mujeres cristianas que son capturadas practicando su fe es brutal. Muchas son arrestadas y enviadas a campos de trabajo forzado, donde son sometidas a condiciones inhumanas. Los informes de abuso físico y psicológico son comunes en estos campos, pero las mujeres enfrentan también un tipo de abuso particular, la violencia sexual. En varios casos, las mujeres han sido violadas por los guardias de los campos como castigo adicional por su fe. Además, algunas de ellas han sido obligadas a abortar, incluso en situaciones en las que los embarazos fueron resultado de estas violaciones. A pesar de estos terribles castigos, las mujeres cristianas en Corea del Norte continúan practicando su fe en secreto. En muchos casos, son las responsables de transmitir la fe a sus hijos, enseñándoles pasajes de la Biblia y valores cristianos, todo en la clandestinidad. Esto requiere un enorme coraje,
ya que ser descubiertas podría significar la separación de sus familias, la tortura o incluso la muerte. Las mujeres cristianas muestran una gran fortaleza y su papel en la preservación del cristianismo en Corea del Norte es crucial. Además de enfrentarse a la represión religiosa, las mujeres en Corea del Norte también sufren de un sistema profundamente patriarcal que las deja en desventaja en muchos aspectos de la vida cotidiana. Muchas de las mujeres que son arrestadas por practicar el cristianismo ya viven en condiciones de pobreza y marginación, lo que las hace aún más vulnerables a los abusos del régimen. La combinación de pobreza, género y religión crea una realidad muy dura para estas mujeres, quienes deben luchar diariamente para sobrevivir y al mismo tiempo mantener viva su fe. Sin embargo, a pesar de todos estos desafíos, las mujeres cristianas en Corea del Norte no pierden la esperanza. Su resistencia no solo es un acto de fe, sino también de valentía ante un régimen que las considera enemigas del Estado. En muchos casos, las redes de apoyo cristianas internacionales han jugado un papel importante en proporcionar ayuda a estas mujeres, ya sea a través de la ayuda humanitaria o del apoyo espiritual. La verdadera fe no se destruye con el miedo, se fortalece con cada obstáculo.